la carta de Santiago, por favor. La carta de Santiago, vamos a ir al capítulo 1. Y esta carta es una carta muy hermosa, muy bonita, que está después de Hebreos, en la epístola a los Hebreos. Y vamos a estar ahí en Santiago 1, en el versículo 12, un versículo muy conocido por nosotros. Yo creo que no hay nadie que tenga un tiempo en el Señor que no haya leído o meditado en este versículo, o escuchado que se predique de este versículo. Y es el capítulo 1, verso 12, y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otra vez, todos: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos, hermano, a orar. Dios, en este día te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar, Dios mío, una vez más delante de tu presencia. Gracias, Señor, te hemos alabado, te hemos adorado. Gracias, Señor, por ministrar nuestro corazón y por permitirnos también, Señor, poder ministrar tu corazón a través de los cantos, Señor, y estas alabanzas que van dirigidas a ti, el único Dios verdadero. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos humillamos ante ti, Señor, y te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos permitas compartir tu palabra. Danos gracia, danos sabiduría, Señor, danos entendimiento a cada uno de nosotros, para que podamos meditar en tu palabra poderosa. En esta hora, que esta palabra sea de bendición, sea de edificación, Señor, y cada uno de nosotros pueda ser fortalecido, animado, Señor, y consolado con ese consuelo que da tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, de antemano recibe gloria y recibe honra, Señor, y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Esta carta de Santiago es una carta, hermano, muy hermosa, que nos habla mucho acerca de gozarte en medio de las pruebas. Esta carta la escribe Santiago, que también es conocido como Jacobo, y este hombre era hermano del Señor. Amén, así es. O sea, era hijo de José y era hijo de María. Amén. Y este hombre, que era un hombre que no creía en Dios, o sea, no creía en Jesús como el Hijo de Dios. Eso usted lo puede ver en San Juan capítulo 7, donde dice la Biblia que ni aun sus hermanos creían en él. Amén. Y entre esos incrédulos hermanos estaba este hombre llamado Jacobo. Este hombre tuvo un encuentro con Dios, con el Señor, después de que el Señor resucitó de entre los muertos. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla que el Señor se le apareció a Jacobo. Ese Jacobo mencionado en esa porción es este Santiago, que era hermano del Señor. Y sin duda alguna se le manifestó para que su hermano creyera en él, para que su hermano pudiera comprender que Jesús era el Cristo, el prometido, el Mesías, el ungido. Y a raíz de esa manifestación de Jesús a la vida de Jacobo, es que Jacobo se convierte al Señor.
Y tuvo una conversión tan tremenda, tan poderosa, que llegó a ser jefe de la iglesia en Jerusalén. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, que él era miembro del Supremo Consejo. Era, ahora sí, una voz con autoridad dentro de la Junta Apostólica. Dice la palabra de Dios, usted lo puede ver en Hechos 15, que a raíz de un consejo de él es que la iglesia decide no imponerle a los gentiles las obras de la ley como norma de conducta para alcanzar la gracia de Dios. Este hombre que se convierte en columna de la iglesia de Jerusalén, y también San Pablo ahí en Gálatas capítulo 1, capítulo 2, él habla de que él y San Juan eran columnas de la iglesia. Entonces, este Jacobo tuvo un lugar muy importante, muy prominente en la historia de la iglesia los primeros 30 años a partir de la resurrección del Señor. Él muere aproximadamente en el 62-63 después de Cristo, es decir, como 30 años después de que el Señor resucitó de los muertos. Pero durante esos 30 años, él tuvo un lugar principal dentro de la iglesia, y su voz, o lo que él hablaba, lo que él predicaba, lo que él enseñaba, era recibida como doctrina de Dios, como doctrina apostólica, porque era un apóstol del Señor. Entonces era un hombre muy respetado, según la tradición. Escúcheme bien, según la tradición, no la Biblia, según la tradición, era un hombre que oraba tanto que tenía las rodillas deformes. Jorobada dice que tenía, según los historiadores, las rodillas pelotudas, boludas, de tanto que oraba y buscaba a Dios. Según también los historiadores respetados de esos tiempos, hombres, ¿me entiende?, que se dedicaron a recopilar la historia de esos tiempos, como Flavio Josefo, como Herodoto, esos hombres, dicen ellos que él murió y sufrió martirio por Cristo. Según la historia, él, estoy aclarando la historia, no la Biblia, la historia, él fue arrojado de un edificio hacia abajo y luego murió apedreado. Y según dicen, se le conocía como Jacobo Santiago el Justo. Según dicen, él murió de rodillas pidiendo por aquellos que lo estaban apedreando. Aleluya. Este hombre, que fue un hombre que le tocó, a través de su predicación, de su enseñanza y de su doctrina que él recibió de parte del Señor, consolar a la iglesia de esos años. Porque la iglesia de esos años, a partir de la resurrección del Señor, años después, sufrió mucha persecución. El mismo apóstol San Pablo fue preso varias veces hasta que al último murió martirizado por Cristo. En esos años no se podía jugar a la iglesia. En esos años, ¿eras o no eras? Porque si eras, te podía costar la vida. ¿Sí? Aleluya. ¿Por qué? Porque los emperadores eran hombres que se creían dioses. Entonces de repente se levantaba un emperador. Algunos emperadores fueron tremendamente malos, como Nerón, como Calígula, como Domiciano, y ellos reclamaban culto para ellos. Entonces el único culto que se permitía en el imperio, y hay que recordar, hermano amado, que el imperio que gobernaba, el único gobierno que había era el del imperio, el imperio romano. Usted lo sabe bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces el culto único que se permitía era el culto al emperador. Entonces, cuando se enteraban que había un culto que no era el culto al emperador, llegaban contigo: ah, porque tú eres de los del camino. No, pues que sí. Bueno,
Queremos que rindas culto al emperador. Entonces, todos los buenos cristianos sabemos que solo ante el Señor tu Dios te postrarás y solamente al Señor adorarás. ¿Verdad que sí? Pues si usted no se puede postrar ante un ídolo, usted no se puede postrar ante un hombre a rendirle culto. Al único que hay que rendirle culto es al Rey de Reyes y Señor del Señor. Ahorita usted dice amén, gloria a Dios. Pero en aquel tiempo esa decisión te podía costar la vida. Y mucha iglesia, mucho santo, mucho pueblo de Dios perdió la vida por causa del Señor en esos años. Y el apóstol Santiago, que era de las pocas voces con autoridad que había en ese tiempo, les habla y les dice: hermanos, tengan sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, porque la iglesia sufría mucha persecución, mucha prueba, mucha lucha, mucho ataque del enemigo. Y él exhortaba a la iglesia a que la iglesia, en medio de la persecución, de la prueba, de la lucha, se gozara en el Señor. Aleluya. Las pruebas de esa gente eran pruebas de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No era que les dolía la uña. ¿Cuántos alaban al Señor? De Dios. No era que no tenía para pagar el bill del teléfono y por eso se desanimó. En aquel tiempo, gloria al Señor, no podías andar jugando a la iglesia. O eras cristiano o no eras cristiano. ¿Por qué? Porque si no, aleluya, si andabas jugando, llegaba el momento donde no ibas a soportar, ¿me entiende? La persecución, la lucha, el que te pusieran a prueba. Y si eras un cristiano, tú sabes que no estaba bien convictado, bien comprometido. Al ver el filo de la espada, ibas a decir: no, ¿sabes qué? Siempre no. Así es. Como dicen por ahí, dijo mi mamá que siempre no. Entonces, pues claro, renegabas de tu fe y eras tenido como un cobarde. Y la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de Dios. Aleluya. No sé si está conmigo en esta noche. Amén. O sea, en aquel tiempo no se podía jugar, pues, ¿verdad? Entonces, en medio de todo eso, Santiago les habla. Y cuando Santiago les dice: tengan sumo gozo, gócense en las pruebas, luego les suelta esta palabra que luego ya lo lleva a algo personal, al dominio propio. Pero cuando él les está diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que resiste la prueba, porque después de eso viene la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Era algo literal. Ahí llevaba un mensaje, gloria al Señor, escrito en esa palabra. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Hermanos, ustedes van a ser bienaventurados si por causa de morir por el Señor, si por el Señor mueren, ustedes son bienaventurados. ¿Por qué? Porque inmediatamente ustedes mueren aquí, allá les espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Era literal. Amén, así es. Aleluya. Mucha gente murió. Él mismo murió así. De todos los apóstoles, nada más uno murió de muerte natural: San Juan. Pero sufrió martirio y después fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Ahí donde dice la señora esta que anda ahí en el internet que estuvo, la profetiza. Y sufrió martirio por el Señor. Pero después sobrevivió, estuvo un tiempo ahí, después murió de muerte natural, ya muy anciano, 90, 100 años. Entonces esta palabra, bienaventurado, era literal. Y ya después el apóstol lo mete a lo que es el dominio propio de uno no culpar al Señor por la tentación, sino saber soportar la tentación, echar mano del dominio propio. Pero ¿por qué yo te estoy diciendo todo esto? Porque yo quiero que pongamos atención en lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, según esta palabra, después de cada prueba, después de cada lucha, después de cada momento difícil que el cristiano enfrenta, hay una bendición que va a llegar para el cristiano. No sé si esté conmigo en esta hora. Y eso es lo que yo le quiero transmitir en esta hora. Esta nada más fue la introducción. Gloria a Dios. Para poder comprender un poquito. Ellos lo que esperaban era la vida eterna después del martirio. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país donde no somos perseguidos, donde hay libertad de culto, ¿verdad? También estamos persiguiendo la vida eterna y también estamos anhelando y deseamos las bendiciones de Dios. Pero las bendiciones de Dios, el patrón de Dios o lo que Dios quiere hacer con nosotros también muchas veces van a llegar después de momentos de lucha, de pruebas, de momentos difíciles, de tribulaciones que yo y usted tenemos que atravesar y tenemos que enfrentar como cristianos, como hijos de Dios. Nadie quiere batallar, nadie quiere atravesar prueba, nadie quiere atravesar lucha. Pero después de la prueba es cuando llega la bendición de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es sabio, porque Dios es justo, porque Dios en su sabiduría sabe lo que tiene que hacer con nosotros. Nosotros repetidamente decimos: Señor, yo soy el barro y tú eres el alfarero. Entonces, a nosotros otorgarle autoridad sobre nuestra vida, le estamos diciendo: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, cuando Dios dice: ah, sí, tú quieres que yo haga contigo lo que yo quiera, entonces voy a pulir tu carácter, voy a hacer crecerte fe, voy a hacer crecer tu fe, voy a pulirte como siervo, como sierva. Y para eso es necesario que te metas al horno de fuego. No sé si me está escuchando en esta hora. Entonces, aleluya. Cuando se hace una olla de barro, ¿cómo las hace? Usted no puede, aunque son frágiles las ollas de barro, los utensilios de barro siempre se hacen y luego después que se hacen los ponen a secar, ¿verdad? Y luego los meten ¿a dónde? Al horno. Para que agarren dureza y puedan servir para lo que fueron creados. Lo mismo sucede con nosotros. Dios, aleluya, nos va a pasar por el fuego, por pruebas, por luchas, para pulir en nosotros, para trabajar en nosotros, para darnos la forma que Él desea en nuestra vida. Y sabe una cosa, ahí es donde muchos de nosotros no queremos entrar al proceso. Ahí es donde decimos: no, esto no es para mí. Esto no es para mí, Señor. Sí te quiero servir, pero así no. De ahí surgen las doctrinas. Algunas de las doctrinas erróneas que se están enseñando hoy en día. Como esa doctrina de que usted tiene autoridad para cancelar los planes de Dios sobre su vida, cuando no sabe que a través de ese propósito Dios quiere pulirlo y después Dios lo quiere llevar a una bendición más grande. ¿Quién es usted para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Si el que manda es Él, no usted. Si yo pudiera decir como tipo mago, no, esto, lo otro, pues entonces quiere decir que el Dios que yo tengo es un Dios que está a mi servicio. No sé si me estoy explicando. Es un Dios que está a mi capricho. Ah, no, esta prueba no la quiero, mejor la otra. Sí, entonces yo cancelo, yo decreto, yo esto, yo lo otro, ¿verdad? Y no es así. Nosotros no estamos para tratar de manipular la voluntad de Dios. Nosotros estamos para aceptar la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable.
Entonces, Dios, hermano amado, nos va a pasar por pruebas, nos va a pasar por luchas, nos va a pasar por momentos difíciles, pero si nosotros soportamos, si nosotros logramos atravesar esos momentos difíciles, después llega la bendición de Dios. Aquí está escrito. Gloria a Dios. Aleluya. Llega la bendición de Dios. Amén. Si usted está pasando pruebas, si usted está pasando luchas, si usted está pasando momentos difíciles, no reniegue de Dios. En los momentos de prueba, ¿sabe qué viene? ¿Sabe qué es lo primero que el ser humano hace, hermano? Ya no ir a la iglesia. No tiene caso ir a la iglesia. Y le agarra uno contra Dios. Dios, ¿por qué? Dios esto, Dios lo otro. ¿Y sabe por qué? Porque por naturaleza pues no queremos batallar. Así es. Cuando todo está bien, que tienes tu carro, que tienes dinero, que tienes un buen trabajo, que ahora sí como dicen por ahí, la vida te está sonriendo, pues llegas a la iglesia y gloria a Dios, aleluya, y tú sabes una danza y lenguas y te has convertido en una bola de fuego. Pero cuando Dios dice, ¿sabe qué? A este voy a probar su corazón a ver si es cierto que me ama. Y Dios, manda que se corte la bendición, ¿verdad? Y te quedas sin carro, que te quedaste sin el carro, que le tronó la transmisión o el motor, o algo sucedió, y de repente tú sabes, te corrieron del trabajo, te quedaste sin empleo, te quedaste sin nada. Entonces, Dios lo permite porque Él quiere ver tu actitud, a ver si eres el mismo que llega a la iglesia, alabando su nombre, lanzando para la gloria de Dios, alabando y glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Sí. Pero cuando, gloria al Señor, hermano, nos pasa eso, a veces lo que menos queremos es alabar a Dios. Ay, es que no he podido ir a la iglesia, pastor, porque se me descompuso el carro y vives a 2 cuadras de la iglesia. Si no naciste en carro, ahí tienes tu Dodge pies. Como cuando andabas mal. Cuando andabas mal no ibas allá por una cura hasta allá, hasta donde da vuelta el aire. O nada más yo. Cuando andabas de borrachón ahí a las 2, 3 de la mañana y cerraban la cervecería, allá ibas a buscar el aguaje allá en un barrio de mala muerte, allá en tal parte, allá hay un aguaje. Allá ibas a meterte allá peligrando y te saltaran allá y todo. Como para lo malo muchas veces sí nos esforzábamos, hermano. Para la maldición, para aquello que no edifica, para aquello que no nos dejaba nada bueno. Mire, así como éramos buenos para ese tipo de cosas, ¿por qué no hay que ser buenos para venir a alabar a Dios, para glorificar a Dios, para servir a Dios, para ser fieles a Dios, para demostrarle a Dios que lo amamos aún en medio del momento difícil? Pero lo hermoso es que Dios no solamente te mete en prueba, sino que después te deja llegar su bendición. Amén. Gloria a Dios. Mire, vaya conmigo a Génesis 22. Génesis 22, en el versículo 1, ponga atención lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Usted sabe bien lo que sucedió en ese capítulo, ¿verdad? ¿Para qué le llamó Dios? ¿Para que sacrificara a quién? A su hijo Isaac. ¿Por qué Dios le pide a Abraham
algo tan tremendo, hermano. Porque Dios es malo. Porque dice la Biblia que Dios quería probarlo. Pero Abraham era el hombre que había recibido las promesas de Dios, así como usted las ha recibido y yo también. Pero Dios, en su sabiduría, lo prueba. Ustedes ya saben todo lo que sucedió. Pero fíjate lo que pasa ahí en el 22, en el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ya había pasado todo el asunto del sacrificio y todo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Ratificar su bendición. Pero ahora añade el ingrediente: por mí mismo he jurado. Mismo Dios sale al quite. Pero esta bendición llega, gloria a Dios, a la vida de Abraham después de que atravesó la prueba. Sí, amén. Pregunto yo en esta noche: ¿cuántos quieren bendición de Dios? Amén. ¿Qué tiene usted que atravesar primero? La prueba. A lo mejor usted está en un momento difícil. A lo mejor está atravesando alguna prueba. Usted gócese. Aleluya. Después de la prueba llega la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te está probando. Aleluya. Dios te está puliendo. Dios está trabajando en tu vida. Aleluya. No te desesperes, no te desanimes, no tires la toalla, como decimos por ahí. Aquí tenemos un hombre que fue probado, y todos los siervos del Señor, aleluya, tuvieron que atravesar un desierto. Aleluya. Mismo Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, o sea, fue probado. Si los hombres de Dios de la antigüedad fueron probados, ¿por qué no vamos a ser probados nosotros, los siervos de Dios de ahora? Aleluya. Pero Dios los bendijo después de la prueba. Igual el mismo Dios de ellos es el Dios de nosotros. Así como nos bendijo a ellos, nos va a bendecir a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Así es. El asunto está, hermano amado, que muchos en la prueba mire, antes de yo ser pastor, poquito antes, sucedió una situación ahí en la congregación muy fea, en la congregación donde yo nací. Y un hermano, amigo mío, él me habló por teléfono. O sea, el asunto fue que fue algo muy feo para nosotros como familia. Y él me habló, yo estaba en la casa cuando él me habló. Yo la verdad, le voy a ser franco, yo esperaba que alguien me hablara, menos él. Lo que menos yo esperaba que él me fuera a hablar, porque no éramos amigos así, íbamos a la iglesia y todo, y tenemos amistad hasta la fecha, pero o sea, no éramos personas que estuviéramos conviviendo todo el tiempo. Yo podría haber esperado una llamada de otra persona, de alguno de los otros hermanos, pero de él no. Y me dijo, me acuerdo que sonó, y yo sorprendido contesté, y me di cuenta que era él, y me dice: ¿cómo estás? Bien. Me dice, él me habló porque él estaba preocupado, él pensó que yo me iba a ir de la iglesia por lo que había sucedido, porque nos difamaron bien feo y todo, y esto y lo otro. Pero bueno,
Yo no, créame, yo en mi mente, en mi corazón, jamás pasó por mi corazón yo dejar al Señor, ni dejar la iglesia, mucho menos. Yo iba a seguir adelante. Sí me sentí, me agüité porque fue algo muy tremendo. No se lo voy a contar, porque no es un asunto de esos. Pero era algo muy tremendo. Era para que alguien se hubiera desmoronado, se hubiera ido a otra congregación, se hubiera tirado todo. Y me dijo, ¿sabes qué? Me da mucho gusto escuchar que estás animado. Y yo dije, pues ¿por qué no habría de estar? El Señor ha sido bueno conmigo. Gloria a Dios. Dice, ¿sabes qué? Dice, yo pensé que ya no ibas a venir. Y yo le dije, no, ¿por qué no? A mí me llamó Dios, no los hombres. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Me da mucho gusto escuchar eso. Mira, te voy a decir algo. Hay una bendición para ti a la vuelta de la esquina. Gloria a Dios. Y si tú soportas este proceso, la bendición te va a caer. Gloria a Dios. Amén, así es. Hace unos años atrás yo estuve en una situación igual, pero ¿sabes qué? Yo tiré la toalla, mira. Y hasta la fecha, la bendición no me ha llegado. No te vayas, me dice, no te abras. Sigue para adelante. Gloria a Dios. Créanme que cuando él me estaba hablando, hermano, yo podía sentir que era Dios que me estaba hablando a través de él. ¿Sabes cómo yo pude discernir cuando hablábamos por teléfono? Yo discerní que él acababa de orar, había estado orando y Dios le había puesto en su corazón que me hablara. Yo y él no éramos amigos, éramos hermanos de la fe, convivíamos, habíamos trabajado juntos, pero no éramos íntimos. No sé si me estoy explicando. O sea, él hubiera dicho, que se largue el brother. Uno menos. O sea, no, él no tenía por qué tener carga por mí, porque no teníamos una amistad así de peso. Pero Dios lo agarró y me soltó esa palabra. Y yo le dije, ¿sabes una cosa, brother? Le digo, pase lo que pase, yo voy a seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Al poquito tiempo me ungieron como pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y él pasó y dio unas palabras. Y después me dijo, ¿te acuerdas que te dije que iba a llegar una bendición sobre tu vida? Aleluya. Esta bendición es, brother, ¿sabes qué? Me dijo, cualquier cosa que se te ofrezca, me dijo, cualquier cosa a la hora que sea, sea en la madrugada, sea lo que sea, llámame. Yo estoy para servirte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo con ganas de decirle, bueno, después de casi 7 años de pastor, no pensaba que esa fuera la bendición. Porque como pastor se Gloria a sufre, Dios, aleluya. más porque pues la iglesia cura las ovejas del Señor. Gloria a Dios. A ver, díganme. Se sufre, hermano. Se sufre. Se padece. Pero la bendición llega. Cuando dicen amén, la bendición llega. Llega. Tiene que llegar. Tiene que llegar la bendición a Dios. Pero usted tiene que aguantar. Amén, gloria a Dios. Hay veces que yo ya voy para mi casa y de repente, pastor, ¿puedo hablar con usted? Amén, a ver, dígame. No le puedo decir que no. Me tengo que quedar. Aunque traiga hambre, aunque esté muerto de cansado, lo que sea, yo lo tengo que atender. Es una responsabilidad que tengo. Así es. Yo no le puedo decir que no a nadie. No solamente para un consejo, sino para otras cosas. Gloria a Dios. En el sentido, por ejemplo, ¿qué, pastor? Présteme una feria. Allá sí le voy a tu socorro dinero, ¿vale? Pero después de la prueba llega la bendición. Ahora, vamos a una última parte ya. Gloria a Dios. Yo creo que ya está bien claro lo que ya transmitido. Al buen entendedor, pocas palabras, dice un dicho por ahí. Ya como ya veo algunos ahí que están durmiendo.
Pero no estuviera jugando los Gallos o el América, los malos del América, o la decepción mexicana, porque es Toluca. sí, el Toluca. Mire, en Job capítulo 42, ya no le voy a nadie. Unas esperanzas vanas, ¿cuánto dicen? Mejor le voy a Jesús, ese no falla, ese es bueno, ese es poderoso. Con ese no hay pérdida. Gloria a Dios. Después de todo lo que pasó Job, fíjate, ¿cuántos saben que pasó tremenda cosa? Fíjate. 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuántos quieren doble porción? A ver, levanta la mano los que quieren doble porción. Esa sí te gustó, ahí, bendíceme, señora. Pero después de qué? Después de la prueba. Amén. Y dice que al doble. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Y ahora sí, ¿no? Pero cuando estaba ya tirado en medio de la tierra, ya con una teja rascándose el lomo, no había nadie. ¿Verdad? Porque en la prueba nadie aparece. Aleluya. El único que siempre está es el Señor. Amén. ¿Verdad? Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado, o el último estado de Job, más que el primero. Gloria a Dios. Después de la prueba. Amén. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, así, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate lo que dice el 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Bendice Dios o no bendice Dios? Pero después de qué? Después de la prueba, después de la lucha, después de los momentos difíciles. Aquí lo tremendo es de que no menciona a la esposa, lo dejó con la misma esposa. También la esposa era bendición. Sí, no, usted se aguanta. Usted tiene que adorar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hermano, yo no sé qué esté pasando en su vida. Yo no sé usted qué esté atravesando. Pero lo que sea, o lo que Dios vaya a permitir que usted atraviese. Pero entienda, usted no va a ganar nada yéndose de la iglesia, ni renegando, ni refunfuñando, ni quejándose, ni nada. Nada va a solucionar con eso. Nada. Lo único que va a demostrar con ese tipo de actitudes, o vamos a demostrar, es que somos cristianos inmaduros, que todavía no hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando en medio de la prueba, en medio de la lucha, usted se goza, usted alaba a Dios, usted mantiene una actitud de gozo, de júbilo, de regocijo, de bendición, y usted sigue adelante, sigue alabando a Dios, sigue glorificando a Dios, va a haber un momento donde Dios por sí mismo, aleluya, va a jurar y va a soltar una bendición sobre tu vida, y esa bendición va a llegar sobre tu vida y te va a alcanzar, aleluya, porque Dios
va a ver la fidelidad de tu corazón. Gloria a Dios, aleluya. No sé qué esté pasando usted. Yo lo único que le puedo decir, que Dios nos prueba, pero después Él tiene su corona, tiene su bendición. Amén. Póngase de pie. Gloria a Dios.